la puedan tener. Y oigan, le dije a Sor Teresita, ¿Por qué estoy aquí? le dije a Sor Teresita que si ella quiere, el sábado yo puedo darles clase en la mañana virtual. El problema es que por los bloqueos, aquí San José Pinula está cerrado. Todas las clases, incluso de la universidad y todos lados, están siendo virtual, casi igual que la pandemia. Entonces, porque no se puede, sí se puede dentro del pueblo, pero no se puede salir a la carretera ni por los pueblitos, está todo bloqueado. Entonces, incluso las personas que trabajan, pues mis 2 hijos están aquí también, no se pudieron ir a su trabajo. Así es que está todo eso. No. Bueno, yo necesito en primer lugar que pongan atención, porque a Sor Teresita por eso no le gusta que sean virtuales, porque ustedes están ahí jugando y platicando. Entonces necesito que pongan atención, punto número 1. Punto número 2, necesito que me digan cómo van con el trabajo que tenemos que hacer del seminario. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si avanzaron un poquito, ¿cómo van? Aquí yo les apago el micrófono porque si no, no puedo hablar, pero ustedes lo abren y me dicen cómo van. Yo voy como en 3 sesiones, pero lo que me cuesta es como terminar una sesión y como, por decirlo así, terminar el 1 y unirlo al 2, es como que si me cuesta, porque estoy hablando de un tema aquí, dice un tema aquí, y luego unirlo al otro tema, al segundo módulo, es como, eso sí me está costando como unirlo. Pero saben una cosa, lo que pasa es que les está costando porque no han captado el sentido. Vean una cosa, los géneros literarios, el canon, la revelación y la inspiración, o sea, todos esos temas que vimos en el módulo 2 se sintetizan en una sola forma. O sea, a nosotros todo nos llega hoy a través de una narración. Entonces, pero en esa narración hay formas literarias porque la narración no es oral, entonces es escrita. Entonces, en la narración es contar algo. O sea que la historia de la salvación, que es el módulo 1, es la historia, es el panorama bíblico que ustedes tienen. Va, eso lo pueden hacer. Ahora, el módulo 2, esa historia se nos narra, pero al narrarlo usa formas literarias porque no es una narración hablada, sino que es escrita. Fue hablada en un tiempo, pero a nosotros nos llega escrita. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de cualquier tema de la historia de la salvación, yo tengo que entender que si me llega a mí hoy es porque está en el canon, así de sencillo. Y el canon fue una medida que entró para que ese texto que me llega hoy a mí en forma escrita, en un género literario, pues haya sido aceptada. Luego, ¿por qué es aceptada? Porque es inspirada y revelada por Dios, o sea que Él es el protagonista. Entonces, cualquier tema que ustedes escojan en el módulo 1 de la historia de la salvación, que es el panorama bíblico, cualquier historia nos ha llegado a nosotros como una narración. Y esa narración es canónica, o sea, tiene un canon, porque es inspirada y es revelada y tiene un género literario. Entonces, si ustedes entienden eso, ¿sabe por qué les cuesta? Les cuesta hilar, porque no lo han entendido. Cuando uno lo entiende, es muy sencillo. Y por eso es que yo insisto que hay que hacerlo para que lo entiendan, para que entiendan realmente
cómo es el hilo conductor, como cuando ustedes están haciendo algo de tricot, algo de crochet, de cruz en una costura, ustedes llevan un hilo, una línea. Y si se termina el hilo, ustedes lo juntan y van para otra. Va lo mismo. Entonces, es lo mismo, todo. Todas las narraciones que nos llegan a nosotros, el género literario es narrativo, pero esa narración puede ser en una forma metafórica, es una metáfora, puede ser de una manera como una historia, como un cuento, como una leyenda, como una oración, o sea, un salmo, como una epopeya. O sea, puede ser en esa narración, el escritor bíblico va a utilizar muchas maneras, todo para que lo podamos entender. ¿Ya me captan o no me captan? Sí. Entonces, es muy fácil de la 1 a la 2 pasar, es muy fácil, porque lo que vimos en el módulo 2 es cómo usar la Biblia. ¿Y qué es lo que vimos? Pues qué es una Biblia, cómo se compone, las partes que tiene, los libros que está formado, y luego cómo entraron al canon y cómo es que son inspiradas y son reveladas. Bueno, eso es lo que vimos en el segundo módulo. Entonces, todo lo que nos llega a nosotros hasta hoy, pues fue escrito, porque primero fue de una manera oral y después fue de una manera escrita. Entonces no lo están narrando. ¿Quiénes no lo narran? Los testigos oculares. ¿Quiénes fueron los testigos oculares? Pues en el Nuevo Testamento fueron los apóstoles. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo, que todos son narraciones que nos llegan a nosotros. Y que cuando decimos que están en el canon, es porque son reveladas por Dios. ¿Y quién dijo eso? Pues eso ya lo estudiamos. Fueron 70 sabios hebreos que se pusieron a hacer análisis, estudio, y entonces fueron escogiendo los textos que realmente nos pueden ayudar a conocer a Dios. Eso significa estar en el canon. Entonces, y la historia de la salvación, que es el módulo 1, es el panorama bíblico que ya les he repetido muchas veces, que lo vean, que lo vean, que lo lean, para que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, esos son esos dos módulos. Ahora, el tercer módulo, pues ya va más específico al tema del Padre, al tema del Hijo, al tema del Espíritu, y junto con el Hijo va la Madre, todas las herejías, que las herejías no es algo que haya pasado hace 1000 años, sino que siguen pasando hoy, porque nos es difícil entender que Jesús es realmente Dios y es realmente hombre. Entonces nosotros sacamos interpretaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, pero no han avanzado al escribirlo, como les dije, ya sea en esquema o cómo lo van a hacer. ¿No? ¿No han avanzado? Sí, licenciada. ¿Cómo lo van a hacer? Un esquema. Con esquema, Sí. como organigrama, en una cartulina, ¿cómo lo van a hacer? Como organizadora, sí. Como organigrama. Miren, y si lo Sí. hacemos también de otra manera, podemos hacerlo también de otra manera. Entre todas ustedes hacer solo una presentación. ¿Me comprenden? Sí. Solo uno por todas. Una entre todas. Ya no es una cada una. Bueno, es que como les está costando tanto, pues entonces que cada una, pero para que todas se pongan a trabajar en equipo, en grupo, y todos hagan un bonito trabajo, ya sea en esquema o en mapa o como sea, pero que lo sepan hacer, que ustedes entre ustedes se comuniquen, se expliquen. Yo le pedí favor a Sor Teresita que si el sábado yo no les daba clase, que yo les puedo dar clase virtual, porque yo no es que no quiera darles la clase,
Yo lo que necesito es que ustedes trabajen. Entonces, yo puedo estar conectada y viéndolas trabajar, pero yo le dije a Sor Teresita que yo necesito que ese tiempo se los deje verdaderamente para que ustedes trabajen, no que se ocupen en otra cosa. Entonces, no sé cómo se les hace fácil. Si ya van como están y creen que así están bien, está bien. Ahora, si creen que se pueden ayudar y lo pueden entender mejor haciéndolo en grupo, en equipo, todas, ustedes me dirán. Porque tampoco se trata que las quiero volver locas o angustiadas o que se van a morir. No quiero nada de eso. Yo lo único que quiero es que entiendan. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Mejor lo vamos a hablar, licenciada, cómo nos sentimos y ahí de eso va a depender. Va, ustedes lo platican, miren cómo lo hacen, tienen esas dos alternativas y ahora le platican a Sor Teresita para preguntarle si el sábado nos reunimos, si ya hay paso, yo llego. Ahora, si no hay paso, pues ¿cómo voy a llegar? No tengo helicóptero, no puedo llegar. Entonces ustedes le preguntan si quieren que yo me reúna virtualmente con ustedes. ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? Perfecto. Preguntan entonces. Ok. Entonces vamos a seguir con la sesión 12. La sesión 12 nos habla de no mentir. Vean la parte positiva de no mentir. Respetar, proteger, proclamar la verdad. Vean que este módulo 8 ha tenido una característica, no sé si ustedes se han fijado, pero le ha puesto en las sesiones la parte positiva. No le ha puesto, por ejemplo, aquí no mentir, no le ha puesto eso. Le ha puesto respetar, proteger, proclamar. Si se recuerdan de la 11, ¿no se recuerdan de la 11 qué decía? Al no matar, decía proteger la vida, cuidar la vida, ¿se acuerdan? Niñas, solo díganme así con el dedo si se acuerdan o no se acuerdan. Bueno, entonces, lo importante es, por ejemplo, se fijaron que cuando hablaba de no robar, pues también hablaba de la parte positiva, por justicia, por cuidar de los bienes de las personas, y ya especificaba lo que era hurto y lo que era robo. Bueno, entonces vean que el módulo ha ayudado bastante para verlo no de una manera negativa, sino de una manera positiva. Entonces, la verdad. ¿Por qué es importante la verdad? ¿Por qué es importante respetar, proteger y proclamar la verdad? Aquí dice veracidad. ¿Por qué? Porque dice que es la adecuación o correspondencia entre la realidad y lo que pensamos o decimos de ella. Es decir, que cuando nosotros mentimos, fíjense pues, la palabra es el signo o es la forma como las personas pueden conocer lo que pensamos, la palabra. La gente se da a conocer, se da a entender lo que piensa por medio de la palabra. Ahora, si nosotros pensamos una cosa y decimos otra cosa, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Es una mentira, claro, pero ¿qué mal ocasiona el que nosotros pensemos una cosa y digamos otra? ¿Qué mal ocasiona según ustedes? Problemas, confusiones. Miren ahorita con el tema de los bloqueos. Es una de confusión. A la gente le dice, salgan, que ya está abierto, y cuando salen no los dejan pasar. Las noticias no son veraces, no hay veracidad, hay confusión.
quieren tener a la gente confundida, con miedo, que ya hoy no va a haber agua, que la luz la van a quitar, que la gasolina se terminó, que bueno, todo eso confunde. Y entonces usted sale a la calle y ve a gente confundida. Ve a gente confundida que anda angustiado, que porque no hay gasolina, que porque no va a haber luz, que porque no hay agua, tanta cosa. Entonces el mentir ocasiona serios problemas. Ocasiona serios problemas porque verdaderamente hace que las personas piensen. Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿dónde queda Betania? Yo digo, mire, queda por Jutiapa. ¿Qué estoy haciendo? Hago que la gente se vaya tan lejos, me cree, y luego no encuentran. Entonces hago daño, lastimo, confundo. ¿Por qué? Porque no corresponde a la realidad. Y, por ejemplo, si yo no sé dónde queda Betania, pues lo que yo tengo que decir es, ay, perdone, no sé. Eso es lo que tengo que decir. No, ay, mire, yo creo que queda por allá. No, pues ahí está mal. Yo creo, usted no sabe, no sabe. Esa es la verdad. Cuando uno no sabe, no sabe. Y eso es lo que hay que decir. Entonces, pero yo creo que queda por allá o por acá. No, uno hace que la gente camine más, se agote más. En fin, uno ocasiona problemas a la gente cuando miente. Y no hay mentiras pequeñas, no hay mentiras blancas, no hay mentiras rosadas. Mentira es, pues, decir lo que no estoy pensando, decir algo contrario a lo que pienso. Y eso siempre, siempre va a causar muchos problemas. Ahora, ¿por qué es una exigencia decir la verdad? Porque si yo tengo una conciencia recta y está bien formada, la verdad es una exigencia. Uno en la vida es lo que más busca, la verdad, en todos lados. En todos lados busca la verdad. ¿Qué es esto? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Esto es cierto o no es cierto? Ya sea en la iglesia, ya sea en el colegio, ya sea en la familia, uno quiere saber la verdad. Por eso la verdad es una exigencia para poder vivir en paz. Decir la verdad, hacer la verdad en la vida es una exigencia, es algo que si yo tengo una conciencia recta, tengo que hacerlo. No importa, por eso dice, cuando dice Jesucristo fue fiel o fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Es decir, Jesús aceptó una misión, fue coherente con esa misión, aceptó las consecuencias de su misión y él siguió diciendo en la cruz o haciendo, viviendo lo mismo que él habló. Entonces, si él habló de perdón, él perdonó en la cruz cuando todo el mundo lo había abandonado, traicionado, golpeado, escupido. Pues él dijo que había que perdonar muchas veces, pues ahí perdonó a todos. Y dijo que porque no saben lo que hacen. Entonces, lo que él pensaba, anunciaba, luego también lo actuaba. Entonces va pensamiento, palabra y obra va en una sola línea. Bueno, entonces, hay obstáculos cuando uno busca la verdad. ¿Qué obstáculos hay? ¿Qué cosas me dificultan cuando yo estoy buscando la verdad? Vean las palabras que hay aquí y díganme si las entienden. Las palabras, escepticismo, relativismo, utilitarismo, pragmatismo, permisivismo, manipulación social, falta de formación, subjetivismo, encerramiento, hábito de la mentira, la vanidad. ¿Conocen esas palabras o no las conocen? ¿Aló? ¿Conocen esas palabras o no las conocen? ¿Hay alguna palabra que conozcan o todas no las conocen? No. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí qué? Sí.
Sí las conocen. A ver, dígame, pues, ¿qué es escepticismo? ¿Qué es? ¿La conocen o no la conocen? Entonces, no que las conocen todas, pues. ¿Verdad? Ya están diciendo mentiras cuando la exigencia es la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Conocen esas palabras o no las conocen? Escepticismo viene de... A ver, ¿cuáles conocen? Dígame, ¿cuál conoce? Es el relativismo. ¿Qué es relativismo? A lo relativo, algo que se parece. Relativo, algo que se parece, nada que ver con relativismo. Relativismo es no darle la importancia. Por ejemplo, yo creo, o sea, por ejemplo, fíjense en esto, fíjense, todas las confesiones de fe son verdaderas, todas las confesiones de fe, el budismo, el islam, todas dicen que existe Dios y no importa cómo lo expliquen. Entonces yo digo, es relativo, claro, es relativo, pero le estoy quitando la verdad completa, lo estoy bajando de nivel. Por ejemplo, ¿es lo mismo ser católico que protestante? No. Bueno, pues ya ve que entonces dice, claro que es lo mismo porque son cristianos y creen en Cristo, pero es relativo. ¿Por qué? Porque creen en Cristo, pero creen de una manera que dentro de nuestra manera de pensar en el catolicismo hay muchas cosas que son herejías. Pero entonces yo lo relativizo, es decir, que le quito importancia. Relativizar es quitar importancia. Pongan atención, por favor, porque estas palabras las vamos a usar. Escepticismo es que yo no creo en nada, soy escéptica. Yo no creo que cuando me muera me voy a ir a ningún lado. Me quedo ahí en la tierra y ya se acabó todo. Yo soy escéptica, no creo. Relativo, le quito importancia. Ay, no es tan importante. No tengas pena decir eso, no es una mentira de verdad, son cositas simples, sencillas. No, nada va a pasar con que digas que le quito importancia. Utilitarismo, que estoy utilizando a las personas para cualquier finalidad mía. Pragmatismo, que es algo práctico, hago las cosas prácticas. No me gusta estar pensando, no, lo práctico, pragmático. Permisivismo, que le doy permiso a todo. Ay, bueno, usted quiere hacer eso, hágalo. Usted quiere hacer lo otro, haga. Permisiva. Manipulación social, es lo que ahorita está pasando. En los bloqueos está siendo manipulado el pueblo. Unos con un interés, otros con otro interés, nadie sabe nada. Falta de formación humanística y filosófica. Es cuando nosotros no podemos dar argumentos. ¿Es bueno el aborto? Pues depende, pues si la violaron, pues que aborte. Ahí hay un relativismo, se quita importancia a la vida. Entonces, pero entonces no hay una formación humanística o filosófica. Subjetivismo, pues todo es más o menos la materia. O sea, no es tan importante. El subjetivismo es un poquito parecido al relativismo. Esas dos palabras van muy parecidas. Encerramiento, que yo lo que yo pienso es lo que es y lo que los demás piensan, a saber, no me interesa. El hábito de la mentira, pues ya me acostumbré a decir las cosas, ya miento por costumbre, ya ni siquiera necesito mentir, sino que solo lo digo en automático. Y la vanidad es porque yo miento cuando quiero quedar bien con todo el mundo. Entonces, soy mentirosa. Bueno, entonces vean, todas estas palabras, cuando yo no creo en nada, cuando soy escéptica, pues entonces digo, bueno, yo sí creo en la resurrección, todo el credo lo creo, pero resulta que no lo creo. ¿Por qué?
se ve en la práctica que hay muchas cosas que yo no creo, porque las relativicé, para mí no tienen tanta importancia, porque las utilizo para mi bien, y de alguna manera las permito, manipulo todas esas ideas, pues no me sirven para que realmente mi formación humana. Esas palabras son importantísimas. ¿Qué es mentir según el catecismo? Es hablar u obrar contra la verdad. Y entonces eso es incurrir en un error. Y dice en el otro numeral, dice que mentir consiste en decir algo falso, o sea, engañar al prójimo. Por lo que sea, la intención, pues cada quien la sabrá, por qué intención miento, ¿verdad? Pero el hecho es que estoy engañando, estoy hablando erróneamente. Entonces, ahí dice que hay tres clases de mentira. Jocosa, o sea, es cuando uno está tratando de hacer chistes. Por ejemplo, cuando el 28 de diciembre, cuando dice por inocente, o sea, esa es jocosa, como por chancear o divertirse. Oficiosa, cuando yo ya lo digo espontáneamente, en automático, como cualquier cosa. ¿Te lavaste los dientes? Sí, y aunque ni me haya lavado los dientes. ¿Ya hiciste la oración? Sí, y aunque ya digo yo en automático, ya eso ya es como un oficio, decir mentiras. Y la otra, dañosa, cuando ya tengo la intención de hacerle mal a alguien. Entonces, ahí ven ustedes las clases de mentira. Luego, hay el decir mentiras no es tan inocente, sino que añade otro tipo de pecado o de falta contra Dios, porque de alguna manera se vuelve ¿Entienden estas palabras? A ver si las entienden. Simulación, hipocresía, adulación, locuacidad. ¿Entienden esas palabras? ¿Sí o no? No. Ok. Simular, bueno, no entienden qué es simular. Es aparentar. Es la mentira que se verifica, ¿no? Simular es aparentar. Hipocresía, ¿qué es hipocresía? Es falsedad. O sea, también es aparentar. Simular y aparentar es hipocresía, son parecidos. Adular, ¿qué es adular? Decirle a otra persona, ay, qué linda que eres, qué inteligente que eres, qué buena, y no, dice, ay, no, esa tan mal que cae. Bueno, esa es adulación. Locuacidad quiere decir que tengo facilidad para hablar. Entonces, digo muchas cosas y a ver si la gente me entiende o no me entiende. Pero yo trato de decir mucho. Entonces, simular, hipocresía y adulación son apariencias. Todo es en apariencia, no hay nada de verdad presente. Y hablar mucho también. Es pecado hablar mucho. ¿Ah? María Elena. Aquí hay una pregunta que dice, ¿se puede ocultar la verdad? Y dice, el Catecismo de la Iglesia, dice, nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les he dicho siempre, ¿verdad? Que uno no debe mentir, siempre, pero que uno, si no quiere decir algo, pues callarse no es mentir. O decir algo, como dijera yo, similar, que no es exactamente, pero sí viene a ser una verdad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Yo tengo que llegar a las 8 de la mañana a un trabajo. Ya ese lo pusimos de ejemplo la vez pasada, creo yo. Y me levanté tarde. Y llego tarde
porque realmente cuando me levanté tarde, resulta que encontré más tráfico. Y entonces yo llegué tarde. Entonces yo no digo, ay, es que yo me levanté tarde y me encontré mucho tráfico. Así que, ¿y por qué vino tarde? Es que había mucho tráfico. Es una verdad, pero no era necesario que yo dijera es que me levanté tarde porque anoche no dormí bien, porque ¿para qué decir tanta cosa? Por eso dice aquí, nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho de conocerla. O sea, la persona solo está preguntando por qué llegó tarde. No tengo yo que contarle toda la historia, que porque ayer tuve diarrea y me levanté tarde y no dormí, y entonces me desperté ya tarde y luego encontré más. Es toda una historia, ¿verdad? No, simplemente, pues había mucho tráfico y pude venir hasta esta hora. Entonces dice aquí que es lícito recurrir a un cierto disimulo para ocultar prudentemente la verdad. O sea, yo puedo realmente ser prudente y decir solo lo que corresponde. No necesito dar toda... Es lo mismo que pasa en el pecado cuando uno se confiesa. Uno no tiene que contar en detalle todo lo que pasó y que me hicieron y que me dijeron. No, uno tiene que ir directamente a lo que es. O sea, resulta que yo golpeé a alguien. Eso es mi acción. Sí, pero es que lo que pasa es que la otra persona vino y entonces la otra persona me dijo y entonces cuando me dijo yo me enojé y entonces cuando yo me enojé yo le dije y entonces, no, todo eso no lo puede contar uno en el confesionario. Uno solo dice lo que faltó, la falta de uno. Que otro pudo haber ocasionado por lo que ustedes quieran, pues está bien, pero yo tenía, acuérdense que uno tiene libre albedrío. Y uno, acuérdense que hemos estudiado que tenemos la psiquis, o sea, la mente, ahí está la voluntad y la inteligencia, luego tenemos la biología y luego tenemos el espíritu, y nosotros tenemos que llevar el control desde la psiquis, o sea, desde la inteligencia y con la voluntad. Por eso el Evangelio dice que cuando recibas una bofetada, pon la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? Que no respondas de la misma manera con que te trataron. ¿Cómo puedo hacer eso? Utilizando el razonamiento, o sea, la inteligencia y la voluntad. Bueno, entonces, ¿vamos claro hasta aquí o no? ¿Vamos o no? Bueno, ahora dice que resulta que hay un cierto orgullo por la fama. ¿Qué se entiende la fama? Pues dice que la fama puede ser buena o puede ser mala. Puede haber una opinión buena o una opinión mala de la fama, ¿verdad? La persona puede tener fama buena o fama mala. Ay, que es muy haragana, esa persona es muy haragana. Bueno, esa es mala fama. O puede, esa persona es muy inteligente, todo lo que hace, todo, bueno, entonces es buena fama. Todo hombre, en virtud de su dignidad natural, de ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene derecho a un buen nombre. O sea, acuérdense lo que hemos dicho anteriormente, la dignidad. Tenemos la dignidad humana porque somos creación de Dios. Todos tenemos ese derecho a tener fama. Claro, nosotros podemos echar al suelo esa fama de hijos de Dios y volvernos cualquier cosa, un mentiroso, esa es una mentirosa, esa es una haragana. Bueno, Dios no nos hizo así. Eso ya fue una fama que nosotros nos hicimos. Y hay un dicho que dice, créate fama y échate a dormir. Quiere decir que cuando ya nosotros hicimos un hábito de algo, ya después puedes estar dormido y ya todo el mundo te etiquetó, ya sabe quién eres. Mal, pero así funciona la cosa. Entonces, hay pecados contra la fama. ¿Cuáles son? De pensamiento y de la palabra. Por ejemplo, de pensamiento. Cuando una persona es mentirosa y ahora me viene a decir algo, yo tengo sospecha. Ya saberé, ella siempre es mentirosa, a saber si lo que está diciendo es real. Ese es sospecha temeraria, o sea, por temor.
temo a que diga la verdad porque ya sé yo que siempre es mentiroso. Y entonces hago un juicio también temerario, porque ya la condené, si ya no le doy el chance de la duda, sino que ya sospeché y juzgué. Eso es de pensamiento, o sea, no lo estoy diciendo, sino que yo digo para mí, ay, bueno, yo no sé, saber si es cierto. Eso es por pensamiento. Y por de palabra, cuando ya hablo yo, es cuando ya la acuso, cuando ya la condeno ante otra gente, susurrando, o sea, chismeando. Y empiezo a decir, no, eso no ha de ser cierto, porque y empiezo a decir más cosas de tracción y doy falso testimonio. Porque yo no tengo ese conocimiento, pero eso se llama también prejuicio. Prejuicio, hago un juicio anterior sin tener bases. Y entonces le quito el honor, o sea, la dignidad a esa persona. Aunque ustedes digan, lo que pasa es que siempre dice mentiras. Bueno, siempre, pero tal vez hoy no. Entonces yo por eso no puedo tener ese juicio temerario ni esa sospecha temeraria. Yo tengo que darle, pues hasta que no sea lo contrario, pues imaginar que está diciendo la verdad. Todo hombre, en virtud de su dignidad natural, al ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene derecho al aprecio de sus semejantes. El honor es precisamente el testimonio exterior de la estima que se tiene a los demás hombres. O sea que el honor es lo mismo que la dignidad, ¿verdad? Entonces, todas las personas tienen un honor, una dignidad de ser hijos de Dios creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, todos tienen ese derecho. ¿Y cuáles son los pecados contra el honor? Pues la injuria es cuando nosotros pues actuamos contra el otro con cólera, con engaños. Es decir, a mí me cae mal y yo quiero que al otro le caiga mal también. Entonces, eso es injuria. Adentro, juria, te voy jurando de que el otro hizo esto, hizo aquello. No le creas porque tal esto, porque tal otro. Bueno, injuria. Y burla cuando pues hacemos chiste de lo que hace esa persona. Ay, va a creer que yo soy babosa, que yo no todo lo creo. Entonces, ahí tenemos esas dos formas. ¿Dudas, preguntas en esta sesión de la mentira? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Aló? No, ¿No? licenciada. Ok. Veamos, pues. Entonces, ahora nos tocaría este otro módulo, el 13. Entonces, aquí habla de la caridad en palabra y en pensamiento. ¿A qué No está saliendo. mandamiento nos toca? ¿No mentir? No, no. El décimo. ¿Cuál es El el décimo. décimo? ¿Cuál es el décimo? No cometer falsos testimonios y mentiras. Ese era el 9. No consentirás pensar. No codiciar los bienes ajenos. Ay, no se saben los mandamientos. Yo sí lo dije, licenciado, ahorita. Ah, bueno. Entonces, no ambicionar, no desear lo del otro. Entonces, lo contrapuesto, acuérdense que estamos diciendo que aquí los mandamientos se están poniendo en forma positiva. Eso fíjense muy bien en el módulo 8, que ha puesto los 10 mandamientos en forma positiva, no como no, sino que lo contrario a no, ¿qué hacer? ¿Ya se fijan? ¿Ya se fijaron en esto? Bueno, entonces aquí la caridad es el distintivo del cristiano. Si Dios es amor, nuestra vida pues debe ser amorosa, fraterna.
comprensión. Licenciada. ¿Qué manda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No aparece el otro que nos está dando ahorita. Ah, ¿no les aparece el otro? No. Ah, espérenme un momento. No. Ok, ahorita, espérenme. Bueno, Bueno, ya está. ya. Bueno. Ok. Entonces, aquí tenemos ese 10º mandamiento de no codiciar los bienes y no quererle quitar al otro, sino en lugar de quitarle, darle. O sea, la caridad, que ese es nuestra distintivo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces nosotros debemos ser amigables, fraternos, cariñosos, solidarios y responsables, corresponsables del otro. No como le contesta Caín a Abel, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Fíjense, ahí no tiene Abel ni amor, ni caridad, ni respeto, ni fraternidad, ni nada. ¿Qué sé yo? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Hasta insolente es el Caín, ¿verdad? Bueno, entonces se dan cuenta ustedes de que todo lo contrario, como cristianos, pues nosotros debemos tener esa hermosa tarea que nos encomienda Jesús, hacerle presente, hacerle real en nuestros hermanos, todos los seres humanos, pues ¿cómo? Pues acompañándolos con cariño, con ternura, con comprensión, viendo cómo podemos ayudar. No hay verdadera santidad sin caridad. Entonces, por eso dice la Madre Teresa de Calcuta, que la tenemos aquí, miren, con Juan Pablo II. Y Teresa de Calcuta, que yo creo que no es la única, porque he oído a varios santos que dicen en su vida que hay que dar hasta, ¿dónde? ¿Hasta dónde hay que dar? No, no sabe. Hasta que duela. Hasta que hay que dar hasta que duela. Ah, bueno. Hasta que duela. Okay. Entonces, aquí es donde van a encontrar ustedes que con la caridad todo es posible. Y sin ella, pues nuestra vida cristiana, pues no es cristiana. Así de sencillo. No es cristiana. Vean, aquí hay una palabra que tal vez no la conocía. Benedicencia. Benedicencia. No beneficencia, sino benedicencia. Bene, bien, dicencia. Aparte es beneficencia. Son dos palabras diferentes. Entonces, la benedicencia es la caridad, es el culmen, dice, de la virtud, es la esencia de la perfección de todos los santos. No está fuera de la lógica el admitir que un acto de virtud muy superior al no hablar mal, incluso al denunciar con justicia las faltas de otro con el fin de ayudarlo, es el hablar bien de alguien, ponderando sus virtudes y creando en torno a él un clima de respeto y estima. O sea, cuando habla de la beneficencia, es darle beneficios a la otra persona. Pero cuando se habla de la benedicencia, es decir bien del otro. Decir. Y no se trata que la otra persona sea tan perfecta, pero todas las personas tenemos una parte positiva y una parte negativa. Entonces nosotros podemos oír del otro que nos dice, ay, esa persona es esto, y negativamente. Sí, puede ser, pero también es muy generoso, también es muy atento, también es solidario. Entonces, esa es benedicencia. Denunciar por justicia las cosas positivas cuando posiblemente el otro está denunciando las cosas negativas. Pero nosotros hablamos bien, ponderando sus virtudes y creando en su torno un clima de respeto y estima. Por ejemplo, alguien puede decir, ay, a mí esa persona me cae mal por esto y esto y esto. Entonces yo, bueno, pues nadie es monedita de oro.
todos caemos mal por esto, por aquello. No todos le caemos bien al medio mundo. ¿Vamos entendiendo o no? La diferencia entre beneficencia y Tener benedicencia. mi corazón más agradecida. Ah, ¿ya entendieron la diferencia entre beneficencia y benedicencia? Sí, A ver, ¿cuál es? benedicencia es hacerle el bien al próximo. Decir bien. Benedicencia, decir bien. Sí, Decir mal. Y beneficencia, hacerle el bien, o sea, darle algo que le beneficie, que sea de su bien. Entonces, hay una diferencia entre beneficencia y benedicencia. ah, Cuando ustedes tienen ahí todas esas ropas y todo, ustedes benefician a alguna persona que tiene necesidad. Eso se llama beneficencia. Pero cuando ustedes dicen bien de alguien, aunque cometa errores, es benedicencia. ¿Ya está claro? sí, Okay. sí. Maledicencia, maledicencia. Es un vicio que ofende gravemente a la caridad, porque difunde sin motivo, sin necesidad, defectos, errores, pecados de otras personas, y estamos dañando su reputación. Nadie tiene derecho de estar hablando mal de la gente. Toda nuestra Cuando se obligación es benedicencia, no maledicencia. ¿Claro o no claro? Yo me bendiga. Sí. Bueno. A ver. Esta es la última. Creer todo el bien que se oye y no creer sino el mal que se ve. Y disculparlo internamente. Es decir, en la vida nosotros vamos a ver mucho bien y vamos a ver también mal, ¿verdad? Pero el mal no se trata de ignorarlo, no se trata de ignorar el mal, sino que se trata simplemente de tratarlo de entender, no disculparlo, tratarlo de entender desde distintos aspectos y darnos cuenta, pues, de que el bien siempre supera el mal. Bueno, aquí terminamos la 13, y ya solo nos quedarían dos, la 14 y la 15. Pero Sor Teresita dijo que hoy teníamos solo 1 hora. Niñas, solo 1 hora, dijo Sor Teresita, de 3 a 4. Va. Entonces le preguntan si ustedes, ya van a usar esto también ahorita. Aló. Sí, Sandrita, es que estoy con las de Betania, pero ahorita terminan. Ahorita, ok, ahorita terminan. Ya ahorita terminan, niñas, porque ya entraron a otro lado. Bueno, Dios. Hay preguntas si tenemos clase el sábado. bueno. Feliz tarde, Elizabeth.